Islam. El Islam es la segunda religión del mundo en número de seguidores tras el cristianismo. Aunque las cifras son difíciles de cerrar, más o menos debe de haber en torno a 1.600 millones de musulmanes. Es decir, una religión con una implantación muy notable, además en países muy poblados. Este sería el mapa de los países musulmanes. Mayoritariamente resulta muy interesante ver que forman un arco que va desde Indonesia hasta el Magreb, principalmente estos países que tienen una población musulmana muy numerosa, que excede el 50%, incluso en el color verde más oscuro, que excede el 80% de la población que son musulmanes. Marca un arco que es el arco de la expansión del Islam en la época de su gran desarrollo. El gran desarrollo del Islam es territorialmente, salvo los avances hacia Indonesia y los avances hacia la zona de la India más oriental. Este gran avance se produce en los primeros siglos del desarrollo del Islam, con la gran expansión que llevó a los musulmanes desde la península ibérica hasta los límites del mundo de la India. También es importante el desarrollo del Islam en los últimos siglos en la zona de África hacia el África subsahariana. Es donde en mayor medida se ha producido un desarrollo que corresponde temporalmente a una época posterior a la del la primera gran expansión del Islam en los primeros siglos después de la predicación de Muhammad, de Mahoma. Entonces tenemos aquí este mapa que nos marca en cierto modo un corazón del Islam que está en la península arábiga y los territorios alrededor, pero no hay que olvidar que el número mayor de musulmanes no está en esa zona. El país con mayor número de musulmanes es justamente el más oriental que tenemos en el mapa, que es Indonesia. El mundo islámico actual tiene grandes números que los podemos encontrar en países muy cargados de población que sigue al Islam. Encontramos grandes números del Islam, por ejemplo, en el Islam oriental. Indonesia, más de 200 millones de musulmanes. Pakistán, 160, un poco más de 160 millones de musulmanes. Aquí lo que vemos es una diferencia S y C, nos está marcando sunitas y chiitas. En estos países muy poblados de musulmanes, que son los que corresponden al Islam oriental, tenemos en algunos de ellos un número importante de musulmanes chiitas. Por ejemplo, Pakistán, 40 millones de musulmanes chiitas y 120 millones de musulmanes sunitas. Bangladesh, el número es musulmanes sunitas, pero son 134 millones. Indonesia, 200 millones. Es decir, son los grandes números. También hay unos grandes números muy notables, que son los de la India. Pero la India no es un país que tenga un color muy oscuro. ¿Qué es lo que ocurre con la India? Pues que tiene una población numerosísima. Hay más de 1.000 millones de hindúes y por tanto estos enormes números de musulmanes que tenemos en la India, 120 millones de musulmanes sunitas, 50 millones de musulmanes chiitas, es decir, 170 o 180 millones de musulmanes, en ese número enorme de población de la India, pues queda como
un porcentaje minoritario, pero es una minoría que, si calculamos estos 120 más 50 millones, ¿dónde podríamos encontrar 170 o 180 millones de musulmanes? Pues si nos fijásemos en los países árabes, Arabia Saudí, 21 millones, Yemen, 17 millones, Omán, menos, 2 millones, un poco más de 2 millones, Emiratos Árabes Unidos, 3 millones, Qatar no llega al millón, Bahrein no llega al millón, Kuwait supera el millón por muy poco. Tendríamos que ya incluir Jordania, que tiene casi 5 millones de musulmanes. Tendríamos que incluir Siria, incluir el Líbano. Tendríamos que nos encontramos con que casi el número de musulmanes que son una minoría en la India equivale a el número total de musulmanes que hay casi en los países árabes. Entonces, ¿qué es esta primera idea que sacamos? Que el gran número de musulmanes ahora mismo está en el Islam oriental, en Pakistán, Bangladesh, Indonesia y la India. Luego tenemos algunos países con un número importante de musulmanes, por ejemplo, Nigeria. Nigeria tiene 77 millones de musulmanes. Son en torno al 50% de la población. Nigeria es un país que tiene más o menos la mitad de la población que son cristianos y la otra mitad que son musulmanes, pero estamos hablando de 77 millones. Si comparamos ese número con lo que hemos visto antes de países árabes, tendríamos que, para llegar a algo parecido, juntar Arabia Saudí con Yemen, con Omán, con Emiratos Árabes Unidos, con Qatar, con Bahrein y con Kuwait y quizá algo más. Es decir, con toda la península arábiga al completo, no llegaría a los musulmanes que hay en Nigeria, que son, estamos viendo los grandes números. Luego tenemos, pues, unos ciertos números importantes en el Magreb. El Magreb se caracteriza porque los países del Magreb son musulmanes en unos porcentajes muy altos del 99%, es decir, y más del 99%. Es decir, que la población casi en exclusividad son musulmanes. Algo diferente ocurre en Egipto, que es en torno al 88%, 90% de la población son musulmanes y hay un porcentaje de cristianos, los cristianos coptos de Egipto, que son un porcentaje que está en el entorno del 10%, quizá un poco menos. Este es el mundo musulmán que se caracteriza por el Magreb con esos porcentajes enormes de la población que son musulmanes, casi el 100%. Luego, en el mundo nilótico, Egipto, Sudán del Sur, y los porcentajes son mayoritarios, pero hay, bueno, en Sudán del Sur no, porcentajes son mayoritarios de musulmanes, pero hay un 10% de no musulmanes. Los países árabes son también, otra vez, muy mayoritarios los musulmanes en porcentajes enormes. En el Asia Central lo que encontramos, grandes países también en el Asia Central. Por ejemplo, Irán, con más de 70 millones de musulmanes, de los cuales la mayoría, esto es una característica desde el punto de vista demográfico de Irán, que es que la gran mayoría son chiitas, 67 millones frente a 5 millones de sunitas, y en Azerbaiyán también encontramos mayoritariamente chiitas, y bueno, luego toda una serie de otros países del Asia Central, que principalmente son antiguas repúblicas que estaban en la Unión Soviética, salvo el caso de Afganistán, que mayoritariamente son sunitas, pero también tiene una importante minoría de chiitas. Y luego el Islam europeo. En el Islam europeo hemos incluido a Turquía, que es otro país con un porcentaje casi del 100%, un 98% de musulmanes,
Albania, que es un país de mayoría musulmana, Bosnia, que está en el entorno del 50%, y luego ya los demás países europeos. En Bulgaria hay superior al 10% de musulmanes, y en los demás son minorías, pero en algunos casos minorías con un número que ya resulta significativo. El Islam americano también es un Islam de millones, pero hemos de pensar que la población en Estados Unidos es muy grande, y entonces los musulmanes son una minoría del 1,5%, pero superan los 3 millones. En Canadá son del 1%, no llegan al millón, y luego hay algunos otros países, por ejemplo en Argentina hay un cierto número importante que supera el medio millón de musulmanes. Y luego lo que hemos hablado antes del Islam subsahariano, que es un Islam con algunos países con gran número de musulmanes. Senegal, por ejemplo, el 90%, Gambia el 85%, Guinea el 75%, Guinea-Bissau ya baja, Sierra Leona el 60%, y Nigeria, que es uno de los grandes, Níger también es uno de los grandes países con un número alto de musulmanes. Chad también la mitad, Eritrea 70%, Somalia un 99%. Corresponde en el mundo africano a la zona del Oriente, la zona del Cuerno, llamado Cuerno de África, y la zona de Oriente, donde otra vez hay un número de población importante. La diferencia intermedia es justamente Etiopía, que es un país muy mayoritariamente cristiano, del modelo del cristianismo africano, lo que se llama cristianismo oriental africano. Esta sería una mirada sobre los números, y en esta mirada sobre los números ya hemos visto una diferencia que es entre chiitas y sunitas, y algunos países en los cuales hay una mayoría de chiitas, como por ejemplo Irán, y por el contrario, la gran mayoría de los musulmanes son sunitas. ¿Qué nos encontramos resumiendo esta mirada desde los porcentajes? Pues que es un ámbito, primera idea, no tan cohesionado como el término mundo islámico daría a entender. Es un mundo fragmentado. Es un mundo que juega entre dos continentes principales, que son, África y Asia, pero que tiene ramificaciones en los demás, aunque sean más minoritarios. En ciertos casos podemos decir que el Islam unifica levemente como seña de identidad religiosa a estos países, pero en otros casos los separan otras señas de identidad. Y vamos a ver algunas. Por ejemplo, la diferencia entre el Islam árabe frente al Islam no árabe. El Islam más numeroso es un Islam no árabe. El Islam más numeroso, el Islam no árabe, supera los 1.000 millones, frente al Islam árabe, que iría del Magreb al Irak y que está en torno a 300 millones, siendo los más poblados Egipto con 76 millones, Argelia con 34 millones, Marruecos con 31 millones. Este es el Islam árabe, es el Islam arabizado, el Islam que utiliza esos países que tienen como lengua el árabe. Vemos que, por tanto, en todo el mundo musulmán es una minoría. ¿Esto qué quiere decir? Que un musulmán de Indonesia no tiene la misma lengua, y todo lo que hay detrás de la lengua, por supuesto, las características culturales son diferenciales respecto a un musulmán árabe. Así como los musulmanes de los países árabes, dentro de las enormes diferencias que puede haber entre un magrebí y un árabe de la península arábiga, o un sirio o un iraquí, dentro de las diferencias son menos, puesto que comparten una lengua con variaciones entre una zona y otra, pero una lengua, digamos que
que tiene raíces comunes y formas comunes de expresión y también, en última instancia, formas comunes culturales frente a otros, como puede ser ese Islam indonesio, que tiene 200 millones, es decir, que frente al Islam árabe, que son 300 millones, el Islam indonesio son 200 millones, es decir, es un número altísimo, que tiene unas señas de identidad culturales diferentes a pesar de compartir una religión que los conecta. El Islam no árabe tiene países extremadamente poblados, como puede ser Indonesia, con 200 millones de musulmanes, Pakistán con poco más de 160 millones, la India con un entorno de 170 millones, aunque ya hemos visto que es una minoría, Bangladesh con 134 millones, Turquía, que no son árabes, ni utilizan el árabe, sino que tienen una lengua y unos modelos culturales diferentes, que tiene 71 millones, Irán, que tampoco es un país que utilice la lengua árabe y culturalmente presenta diferencias, o Nigeria, que con 77 millones. Es decir, un mundo muy poblado. Esto sería la diferencia que tiene que ver con el Islam árabe respecto del Islam no árabe, que marca características específicas que pueden llevar a formas distintas de entender muchas cosas que separan a un indonesio o a un pakistaní de un marroquí o de un árabe de los Emiratos Árabes o de Arabia Saudí o de Siria. Además, tenemos la diferencia entre, podríamos denominar doctrinal, entre sunitas, que son los mayoritarios, el 80% de los musulmanes son sunitas, frente a chiitas. Y las diferencias tienen que ver con el liderazgo, con las diversas formas de entender hasta la propia práctica y los modelos identitarios. Los chiitas de todo el mundo tienden a entenderse de un modo más profundo en una identidad común respecto de los sunitas, a pesar de que estén diseminados en países distintos. Entonces ahí nos encontramos. Bueno, luego están las diferencias entre modelos nacionales antagónicos, que tienen mucho que ver con la fragmentación colonial y los modelos poscoloniales que enfrentan algunos países, por ejemplo Irak, por ejemplo Siria, etcétera, que marcan modelos nacionales diferentes, modelos nacionales antagónicos. También modelos distintos, formas distintas de entender la convivencia y el propio papel de la religión. Una opción más clara por la modernidad, que por ejemplo fue muy característica de Turquía hasta el gobierno de Erdogan, que ha sido muy característica de Túnez, por ejemplo, de Indonesia, frente a una opción más clara por los modelos que podríamos denominar más tradicionales, que digamos que la cabeza visible la tiene Arabia Saudí, pero también lo encontramos en Irán, y ellos, a pesar de estar en modelos tradicionales, a pesar de incluirse en formas de entender el Islam mucho más tradicionales, hay un enorme enfrentamiento entre Arabia Saudita e Irán, que tiene mucho que ver con que unos, Arabia Saudita, son, digamos, que el bastión de una de las formas más, según su punto de vista, más perfectas de entender el sunismo, frente a Irán, que su modelo es un modelo chiita. Es decir, que hasta en estas maneras de acercarse a la modernidad encontramos diferencias que tienen que ver con otros factores como este que estamos viendo que enfrenta, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán. Arabia Saudita, que encontramos que en sus características, Islam árabe, quizá el más árabe de todos los Islam, porque está los lugares santos del Islam, es decir, la Meca y Medina, los principales lugares santos del Islam están en Arabia Saudí.
un Islam árabe, un Islam sunita y un Islam tradicional. Y por otro lado, Irán, un Islam no árabe, un Islam no suní, sino chií, pero también una interpretación tradicional, pero tradicional al modo chií de entender esa forma. En un caso, una monarquía, como es la monarquía de Arabia Saudí; en el otro caso, un modelo teocrático en que el poder está representado por clérigos. Asunto completamente distinto entre unos y otros, porque es una forma más chiita o más chií, que es la que hay en Irán, frente a las formas más sunitas de liderazgo que encontramos en Arabia Saudí. Bueno, y hay detrás quizá también un proyecto panislámico que hay que tener en cuenta, además de todas estas diferencias, que en algunos casos intenta superar esas diferencias, aunque en otros casos se plantea como un modelo principalmente sunita, que es el islamista. El islamista es un modelo panislámico, que piensa el mundo como un futuro mundo musulmán. No es solo panárabe, no es como los modelos que hubo hace 40 años, 50 años del panarabismo, los modelos de intentar crear una estructura supranacional árabe. No, en este caso es panislámica y que presenta evidentemente implicaciones que a nadie se le escapan, implicaciones políticas que a nadie se le escapan. Postula una unificación del Islam más allá de las diferencias y en sus modos más radicales apuesta por la violencia para poner en marcha esa idea que tienen, esa idea panislámica. Es un modelo que en cierto modo va por encima de las naciones, como hemos visto aquí, un modelo que intenta superar también las diferencias entre chiitas y sunitas, aunque principalmente con una especie de pansunismo, un modelo que intenta ir más allá de las diferencias nacionales y diferencias doctrinales y diferencias de lengua también, aunque en última instancia detrás también hay una idea de que dado que el Corán ha de leerse y ha de pensarse y ha de sentirse en árabe, pues detrás también en cierto modo hay una idea de arabización en estos modelos islamistas que encontramos, pues por ejemplo, en el ISIS, o hemos encontrado en otros grupos que actúan en ese entorno. Resumiendo algunas ideas de lo que es ser musulmán. Ser musulmán, primera idea es que es una religión universal. Cualquier ser humano puede ser musulmán sin grandes trabas. Las trabas son mínimas. De hecho, el que se haga la profesión de fe, que es, digamos, que el primer pilar del Islam, que se haga la profesión de fe ya es un paso definitorio para ser tenido poderse llegar a ser tenido por musulmán. Aunque hay, digamos que 5 pilares principales que caracterizan a los musulmanes, los llamados pilares de la fe. El primero, que es este que estamos planteando, que es la profesión de fe, la shahada, la profesión de fe, que traducido sería: solo hay un Dios, que es Dios, y Muhammad, Mahoma, su profeta. No hay más que un Dios, que es Allah, y Muhammad, Mahoma, es su profeta. Esa es la profesión de fe, el plantear esas palabras y entenderlas como identificatorias está marcando la caracterización como musulmán. Otro pilar de la fe es la azalá o salat.
azalá. La azalá es la oración realizada en dirección a la Meca. Desde cualquier punto que se esté del mundo, se busca la dirección de la Meca y se hace la oración en esa dirección. La oración se hace 5 veces al día, al alba, al mediodía, a la media tarde, al ocaso y por la noche. Y se realizan 4 posturas principales de pie, inclinación, prosternación y posición sentado sobre los talones. La azalá marca el ritmo del día, porque está regida por el sol y el ritmo diurno, el ritmo diario del sol. Es decir, que la azalá cambia dependiendo del momento del año en que se esté. Por ejemplo, aquí tenemos una lista que corresponde al año 2006, a diciembre del 2006, en la latitud de Madrid, porque depende, por supuesto, el sol, dependiendo de dónde se esté, las oraciones se hacen en un momento u otro del día. Por ejemplo, la oración primera, la oración del alba, diríamos, se tiene que hacer entre el momento en que comienza el alba y el momento en que el disco del sol se manifiesta. Desde el momento en que se detecta la primera luz al momento en el que el disco del sol es visible. En ese contexto, y aquí vemos que diciembre de 2006 depende del día. El 1 de diciembre habría que hacerlo entre las 6:41 y las 8:18. El día 2 entre las 6:42 y las 8:19 y así sucesivamente, dependiendo de los ritmos del sol. El 31 habría que hacerlo entre las 6:59 y las 8:37. Es decir, que ahí juega la salida del sol dependiendo del momento del año en el que se esté. Claro, diciembre corresponde al solsticio de invierno. Diciembre corresponde al momento del año en el que el día es más corto y la noche es más larga. Por tanto, cuando el sol sale en un momento más tardío, pero el sol sale en un momento más temprano, por ejemplo, en el solsticio de verano. En el solsticio de verano, el sol es muchísimo más madrugador, podríamos decir, y entonces hay que hacer la oración antes. Por tanto, cada día cambian las oraciones, aunque hay una especie de puntos que corresponden lógicamente a cómo es el ritmo del sol. El ritmo del sol en el año está marcando que amanece más temprano o más tarde, dependiendo de la posición más cercana al equinoccio, a los 2 equinoccios. En los 2 equinoccios el sol sale en el mismo contexto de horario. ¿Por qué? Pues porque como el sol marca el ritmo diurno respecto al nocturno, y en los equinoccios noche y día, que es justamente lo que quiere decir la igualdad entre noche y día en los equinoccios, pues en los equinoccios tenemos un punto, digamos, que es el eje, y en torno ahí, hacia el invierno, el día es más corto y hacia el verano el día es más largo. Y ese, digamos, que es el juego en torno al cual se ordena las oraciones en este contexto que estamos viendo de la azalá o salat, del horario. Entonces, nunca se hace la oración en el mismo momento, salvo en los momentos equinocciales y los equilibrios entre equinoccio en una u otra dirección, hacia el invierno o hacia el verano. Por supuesto, hay motores de búsqueda, motores de cálculo. En los teléfonos móviles te marcan dependiendo de dónde estás, porque claro, esto cambia. El sol no sale en el mismo momento en Madrid que en Tenerife, que en Sao Paulo, en Brasil, que depende, claro, el ritmo del sol depende del lugar en el que
te encuentres, de la latitud en la que te encuentres. Entonces, todo eso que requiere pues cálculos que normalmente ahora hacen programas de ordenador o programas que tienes en aplicaciones del móvil, que dicen a cada cual cuándo tiene que hacer esas 5 oraciones. La oración, por ejemplo, del mediodía, pues claro, el mediodía no es lo mismo en Arabia Saudí que en Roma o en Madrid o en Sao Paulo. Depende, ese mediodía depende del lugar. Y eso hace que, si pensamos el mundo como un todo, siempre haya algún musulmán rezando en algún momento, puesto que si hay musulmanes alrededor del mundo, pues siempre habrá, a una hora determinada y a un minuto determinado, siempre habrá algún musulmán rezando hacia la Meca por este procedimiento. Luego tenemos el tercer pilar, que es el ayuno durante el mes de Ramadán. El mes de Ramadán cambia en el calendario común porque en torno al calendario común, que es un calendario solar, porque los meses del calendario musulmán son meses lunares, entonces cambia durante el año solar por usar un calendario lunar. Entonces el mes de Ramadán no corresponde siempre con el mismo mes solar, sino que va moviéndose a lo largo. Entonces hay veces que el Ramadán se produce en agosto y hay veces que el Ramadán se produce en diciembre. Los ramadanes más duros, ¿cuáles son? Hay que tener en cuenta que es un ayuno. Es un ayuno que hay una prescripción en que no se puede comer desde el amanecer hasta el anochecer. Desde el amanecer hasta el anochecer no se come. Entonces, por la noche sí, pero por el día no. ¿Qué nos encontramos? Que en los equinoccios, cuando Ramadán toca en alguno de los dos equinoccios, como la noche y el día son equivalentes, pues sabes que más o menos tienes 12 horas de ayuno y 12 horas en las que el ayuno no estás obligado a él. Ayuno que es no solo ayuno de comer, sino también de beber, de las relaciones sexuales, de fumar si se fuma, en fin, el beber es lo más duro, el aguantar 12 horas sin beber. ¿Qué ocurre en un contexto de un Ramadán en el mes de diciembre, en el entorno del solsticio de invierno? Las noches son más largas, los días son más cortos, por tanto hay que cumplir el ayuno durante menos horas. ¿Qué ocurre en un contexto de Ramadán que toque en el mes de junio, julio, en el entorno del solsticio de verano? Pues que el día es mucho más largo y el ayuno es mucho más exigente en horas, y por tanto es más duro aguantar. Los peores ramadanes son los que tienen que aguantarse en el entorno del solsticio de verano, porque la sed durante tantas horas es muy, muy dura y por tanto la mortificación que hay detrás, el sacrificio que hay detrás de cumplir el Ramadán resulta más evidente y más duro. El ayuno del mes de Ramadán, en cierto modo, marca el ritmo del año, así como la oración diaria marcaba el ritmo del día. Y luego el ritmo de toda la vida lo marca el cuarto pilar del Islam, que es la peregrinación mayor a la Meca. Una vez en la vida, por lo menos, los musulmanes deben de hacer la peregrinación a la Meca. No lo cumplen todo el mundo, si no sería imposible, si no habría capacidad en la Meca para recibir a tal número de musulmanes si tuviesen todos que cumplirlo. Pero resulta una peregrinación espectacular desde el punto de vista de los números. Y luego el quinto pilar es la limosna obligatoria, el azaque o zakat. Pero también hay otras prescripciones, como que no son
no están tan marcadas. Estas que hemos visto son los 5 pilares fundamentales marcados en el Corán y planteados de un modo sistemático, sino, bueno, pues otras prescripciones, como podría ser la circuncisión, que es popular, pero muy característica, o el esfuerzo en el camino de Dios, que el término que se utiliza, el término que se traduce por ese esfuerzo en el camino de Dios es yihad, que a veces pues está muy mal pensado como guerra santa, cuando es el esfuerzo en el camino de Dios. Y hay uno de los hadices son dichos asociados a Muhammad, a Mahoma, pero que no están incluidos en el Corán. Hay uno de los hadices que habla de dos formas de yihad: el yihad interior o gran yihad, que sería la automejora, el mejorarse a cada musulmán personalmente, y luego el yihad exterior, el pequeño yihad, que una de sus facetas sería eso que entendemos por guerra santa. Y luego pues también hay una serie de prohibiciones, como la prohibición de la usura, que ha puesto en marcha un sistema bancario islámico sin intereses en los préstamos, los juegos de azar, la carne de cerdo también. Los musulmanes son porcófobos, como ocurre también con los judíos. En el Islam hay una un claro planteamiento en relación con el cerdo como animal impuro, el alcohol y las drogas, y luego, bueno, toda una serie de prescripciones que tienen que ver con lo que se puede comer y lo que no se puede comer, y cómo se debe de actuar y cómo no se debe de actuar, y que marcan la diferencia entre lo que podríamos denominar. En la comida está muy claro, porque además la estamos viendo en muchos supermercados que venden lo que se llaman alimentos halal. El alimento halal es el alimento puro desde el punto de vista de las normas religiosas musulmanas, que incluyen, pues en el caso de la carne halal, pues es una carne en que el animal ha sido sacrificado con una oración a Dios y con un desangrado muy sistemático para que no haya absorción de la sangre, y con unas formas determinadas por la tradición de cómo debe de hacerse ese desangrado y esa muerte del animal. Por supuesto, no puede ser halal ningún alimento que incluya cualquier derivado del cerdo como animal impuro. Bueno, y hay otra serie de elementos que determinan lo que puede ser consumido como halal, y que es los alimentos halal son uno de los contextos en los cuales hay una gran producción económica en el horizonte, es decir, que hay mucha necesidad en los países musulmanes, hay mucha necesidad de alimentos halal, y en algunos casos pues se convierte en un ámbito económico que puede ser un ámbito extremadamente floreciente. Luego nos encontramos en el mundo musulmán un elemento que en esta introducción muy somera hay que tener en cuenta, que es lo que corresponde a lo que se llama la sharia. La sharia es conforma una serie de prescripciones y formas de entender el buen comportamiento y también el buen pensamiento, en fin, el entender de un modo adecuado la vida para que sea su modelo, el modelo de vida, es decir, la ética o el modelo del comportamiento,
esté de acuerdo con las creencias del Islam. Las bases de la Sharia son el Corán, sin duda, estimado revelación divina, y que fue predicado por Muhammad, por Mahoma, desde el 610 al 632, y que incluye diferencias entre el propio Corán. En algunos momentos plantea unas formas de comportamiento que son adecuadas, y en otros lugares plantea ciertas diferencias. Normalmente lo que se hace es aplicar lo más reciente. La predicación de Muhammad más reciente, si en algún caso plantea elementos diferentes a una predicación más antigua, pues la importante es la más reciente, y ha llevado pues a que se diferencien en el Corán las azoras o suras, las partes en que se divide el Corán, las que son dictadas en la Meca en la primera época, en la segunda época, en la tercera época, o las que fueron dictadas en Medina, siendo las más recientes siempre las que marcan el último momento en el cual las bases jurídicas que hay detrás de eso son las que imperan. Y luego pues están las costumbres antiguas, lo que se llama la sunna, las costumbres antiguas, que a lo mejor no están en el Corán, pero se sabe que era como se comportaba Muhammad y se comportaban los primeros musulmanes, y luego los hadices, que son los dichos de Muhammad no coránicos, que tienen diferentes valores dependiendo de quién los ha transmitido, y algunos son más aceptados generalmente y otros se pueden en cierto modo dudar algunos. Entonces lo que nos encontramos es que el comportamiento de los primeros musulmanes, de Muhammad y los primeros musulmanes de la primera comunidad musulmana, se ve como un comportamiento particularmente adecuado y particularmente ejemplar. Y ese comportamiento está marcado además, enraizado en palabras en el propio Corán, y luego en los dichos, estos hadices, y luego en esas costumbres, etc. Pero claro, ¿qué nos encontramos? Con que aparecen problemas nuevos que no están en esos textos, que no están en esos dichos, que no están en cómo era la primera comunidad musulmana. Y esos problemas nuevos pues requieren interpretaciones nuevas. Entre los sunitas, que son mayoritarios, es muy importante el juicio de los jurisconsultos, de los que conocen mejor todo este entramado, que es un entramado complejo de Corán, de Sunna, etc. Se basan desde luego en los que llaman pilares del derecho. La analogía es un elemento importante en el pilar del derecho, es decir, aparece una cosa nueva, pero por analogía se puede decir que es parecida a algo que había. Por ejemplo, aparece un fusil. El fusil no está en el Corán, ni está lo tenían los primeros musulmanes, pero tenían una espada. Entonces se asocia una cosa con la otra, y por analogía lo que cumple con una cumple con la otra. Así funciona. También es importante el consenso de la comunidad de los creyentes. Es decir, si hay una especie de consenso, pues plantean que Alá no va a engañar a su comunidad, y si plantean un consenso general, pues ¿por qué no se va a aplicar, aunque sea algo nuevo, alguna novedad? Cabe la interpretación, cabe el razonamiento propio, cabe la adaptación, pero normalmente la innovación, aunque fue importante en algunos momentos del mundo islámico, la innovación se ha intentado recortar por medio de la tradición, y hay un juego muy complejo que incluye muchos elementos para jugar con qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y también en muchos casos depende de que se opte por modelos más rigoristas o menos rigoristas a la hora de entender las cosas.
Entre los chiitas, que son más minoritarios, que además hay una gran división, hay los chiitas septimanos, los chiitas duodecimanos, en fin, hay toda una serie de grupos dentro de los chiitas, pero en ellos, por eso plantear los septimanos, los que plantean que el séptimo imán fue el que entró en ocultación, a partir de ese momento están a la espera de que vuelva ese séptimo imán. Los duodecimanos plantean que fue el duodécimo imán el que hizo esa ocultación y están a la espera de su retorno. ¿Qué nos está planteando? Pues que hay un elemento clave que son los imanes. ¿Quiénes son los imanes? En el chiismo, en el sunismo no, en el sunismo el imán es el encargado de la mezquita y un personaje de cierta importancia, puesto que es un buen intérprete, pero en el Islam chiita es muy diferente. ¿Quiénes son los imanes? Pues los imanes son los gobernantes correctos de la comunidad musulmana, y para ellos el imán primero, el más correcto, fue Ali, el cuarto califa, por su contacto directo con Muhammad, puesto que era su yerno y a su vez tenía un parentesco, era primo suyo, tenía un parentesco muy, muy fuerte, y por tanto, para ellos, para los chiitas, la línea de sucesión adecuada de Muhammad era la línea que parte de la familia de Ali y Fátima, que es la hija de Mahoma. Entonces, Ali, Fátima y sus hijos, Hassan, Hussein, son los correctos imanes. Y a partir de ahí, toda una serie de descendientes hasta ese punto en el cual entran en ocultación unos u otros, dependiendo del número 7, el número 12, etc. Pero aceptan un liderazgo, y ese liderazgo de los imanes. Y entonces la gran importancia de la tradición de los imanes para los chiitas, de Ali y sus descendientes, y de los líderes espirituales por ejemplo, los ayatolas de Irán, que en cierto modo son intérpretes de esta voluntad que habría detrás y de este conocimiento que hay detrás de estas personas fundamentales que son los imanes. Finalmente, en todo esto nos encontramos que se construye un modelo moral, ¿no? Los actos del ser humano tienen valores diferentes dependiendo de su relación con este mundo interconectado de Corán, de Sunna, en el caso chiita, de lo que se dice que dijeron los imanes como marcando el buen comportamiento. Y entonces nos encontramos con que los actos del ser humano tienen valores diferentes, y algunos son susceptibles de castigo, otros son susceptibles de recompensa, y se castiga el incumplimiento de los actos obligatorios y la realización de los actos prohibidos. Por ejemplo, la ingesta de un animal impuro. Se recompensa el cumplimiento de los obligatorios y también el cumplimiento de los recomendados. Y no se castiga, y es donde empieza el juego, el incumplimiento de los recomendados y la realización de los censurados, que se desaconsejan pero que no están prohibidos. Y ahí ¿qué hace? Bueno, y luego tenemos los actos indiferentes que no producen efecto y quedan a la voluntad del fiel. Pero en este juego nos encontramos, pues, por tanto, que hay un control, digamos que social, que ¿quién lo hace? Pues el gobernante, en teoría, es el encargado de velar por el cumplimiento de la charia, por el cumplimiento de la ley islámica. Y el control social es clave en el funcionamiento de este sistema ético, de este sistema moral. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que dependiendo del mayor o menor rigorismo del gobernante, o del sistema en el que se esté, se puede optar por una interpretación estricta que llevaría a que todo lo no permitido estaría prohibido, o una más laxa que
plantearía que todo lo no prohibido estaría permitido, siempre jugando con todo este lío de las analogías y del juicio de los jurisconsultos respecto de lo que sería asociable a algo permitido o algo prohibido. En general se ha optado por un camino medio, que es lo que encontramos en la Azora 2, que es la Azora albácara, que es la Azora de la vaca, o la Sura, que a veces se utiliza. En español tenemos la suerte de tener muchos arabismos incluidos en nuestra lengua, y tenemos una palabra propia, que es Azora, que utilizamos para referirnos a esos capítulos que ordenan el Corán, que van del primer capítulo, la primera Azora o Sura del Corán es muy corta, es una profesión de fe, y luego empiezan de la 2 en adelante. La 2 es la más larga, la 3 es un poco menos larga, y así sucesivamente. Ese es cómo está organizado el Corán. La 2 es la más larga, la de la vaca. 2.143 dice: hemos hecho así de vosotros una comunidad del término medio. El término medio, además, la 2 es una especialmente importante desde el punto de vista jurídico, porque marca los últimos momentos de la predicación del Corán, y por tanto lo que dice la 2, si posteriores dicen algo diferente, pues muchas veces la 2 tiene un peso mayor por el momento en que se narra, puesto que es una sura medinesa y está marcando el momento más, digamos, desde el punto de vista cronológico, más adecuado a la hora de decir lo que prevalece en unas respecto de otras, ¿no? Y bueno, ¿qué dice? Que es una comunidad del término medio, el punto medio frente al rigorismo o a la laxitud. ¿Qué es lo que lleva? Pues a que haya una enorme diversidad, que no solo es la de ser países árabes frente a no árabes, ser modelos nacionales diferentes, hay también una diversidad dependiendo de razones teológicas, razones rituales que tienen que ver con identidades culturales y territoriales específicas, incluso dentro del propio Islam sunita. En el Islam sunita hay 4 grandes modelos interpretativos, 4 grandes escuelas de jurisprudencia diferentes, las hanafís, malikís, shafíes y hanbalíes, y tienen formas distintas de entender una misma cosa. Y algunas son mucho más rigoristas que otras, y de la más rigorista surge una de las formas que ahora mismo son más rigoristas de entender el Islam, que es la característica de Arabia Saudí, que es el wahabismo. El wahabismo es una forma muy rigorista que se asocia con de las 4 escuelas, la más rigorista de todas ellas, que es la hanbalí. Entonces, ¿y qué lleva? Pues a las interpretaciones más estrictas y más rigoristas. Y en el Islam chiita ocurre lo mismo. Hay fuertes contrastes en, por ejemplo, los nizaríes, que son los seguidores del Aga Khan, tienen unas interpretaciones que son mucho menos rigoristas que las que tienen los ayatolas de los iraníes duodecimanos. Y así pues nos va marcando estas grandes diferencias que hay en el mundo islámico, que cuando las miramos desde el mundo español, pues nos podemos encontrar formas muy distintas de ver las cosas. Si alguien viene de Siria, por ejemplo, o alguien viene de Marruecos, o alguien viene de Pakistán, o alguien viene de Senegal, y se aunan en torno a esas personas modelos culturales diferentes, en algunos casos más árabes y en otros casos menos árabes, en unos casos con más rigoristas y en otros menos, etc. Y encontramos pues esta enorme diversidad. Tendemos a pensar el Islam como una cosa sola,
y no vemos la enorme cantidad de matices que podemos encontrar en el mundo actual entre los musulmanes.